Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Debía ser un negocio redondo, pero terminó siendo el símbolo del negocio sucio. Una transacción que reunió en un solo caso todo lo que hoy los chilenos deploran: la especulación inmobiliaria, las pasadas financieras, el tráfico de influencias, los privilegios para un hijo de, la relación corrupta entre el gran dinero y la política, los pitutos y las fortunas oscuras. Hoy viajaremos al centro de esta noticia: las intrincadas redes del negocio Cabal, las versiones de sus protagonistas, los cuestionamientos sobre Sebastián Dávalos, el poder de Andrónico Luksic y el demoledor efecto sobre la presidenta Bachelet. Hablaremos de las implicancias judiciales, pero también del negocio de la especulación. No sabemos aún si en los enjuagues financieros de Cabal hay delito, pero sí sabemos que está todo lo que los chilenos ya no aceptamos en nuestra sociedad. El viaje comienza ahora. Sin duda la historia del negocio de Cabal es muy enredada, muy compleja. Vamos a intentar explicarla por medio de una cronología, contarles cómo fueron ocurriendo uno a uno los principales hechos. Y nos remontamos al 3 de febrero de 2012, cuando se constituye la empresa exportadora y de gestión Cabal Limitada, una modesta pyme con un capital de 6 millones de pesos, formada por Mauricio Valero y, muy importante por cierto, la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compañón. Luego, la mano derecha de Mauricio Valero, el asesor comercial de Cabal, Victorino Arrepol, contacta en mayo de 2013, ahí tenemos a Victorino Arrepol, contacta a Sergio Bustos, un personaje clave en esta trama. Su misión era conseguir un crédito para comprar 3 terrenos en la comuna de Machalí. ¿Qué hace Sergio Bustos? Esto es lo que él mismo declara. Yo gestioné el crédito. Todos los antecedentes que se entregaron al Banco Chile lo aporté yo. ¿Y quién se consigue finalmente la reunión con Andrónico Luksic, que es uno de los puntos más cuestionados probablemente de esta operación? Yo hoy tengo las pruebas de los correos. Tengo 6 correos cruzados con las secretarias de don Andrónico. Esa reunión se concreta finalmente no solo con Natalia Compañón, sino que también con Sebastián Dávalos. Se juntan con Andrónico Luksic, dueño principal del Banco de Chile. Esa reunión da sus frutos porque se les otorga el crédito por 6.500 millones. Eso ocurre el día 16 de diciembre de 2013, como vemos en esa comunicación, en donde se dice que el crédito entonces ha sido aprobado. ¿Qué había pasado el día antes de ese 16 de diciembre? Bueno, el 15 de diciembre, Michelle Bachelet había ganado la segunda vuelta y era elegida, por lo tanto, presidenta de la República. Al día siguiente, el Banco de Chile comunica a Cabal que ha otorgado este crédito. El 17 de enero del año siguiente, del 2014, Cabal concreta la compra de estos 3 terrenos, Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego, con el síndico de quiebras Herman Chadwick. Son 44 hectáreas, con la idea de que estas 44 hectáreas obtendrían un precio mucho mayor cuando se cambiara el plan regulador. ¿Cómo se decide ese cambio? ¿Quiénes intervienen? Escuchemos lo que decía el alcalde de Machalí. Estos terrenos son todos agrícolas, entonces hay que hacer cambio de uso de suelo. Y hay 2 instituciones que tienen que pronunciarse en este tema. Uno, el SAC y también la Seremía de Vivienda y Urbanismo. Ellos son los que aprueban el cambio de uso de suelo, no la municipalidad. Entonces es un resorte exclusivo del Ejecutivo. No Así digo es. de la Presidencia personalizadamente, pero sí es un resorte del Ejecutivo que usted me dice que están involucrados, tanto el SAC como la Seremía. Así es, son organismos del Estado. Un año después, el 5 de febrero del año 2015, Cabal revende estos negocios al empresario Hugo Silva, propietario, entre otras empresas, de Silca, y lo hace por 9.500 millones de pesos. Ahí está la gran ganancia en todo este asunto. Otra vez, la fecha es absolutamente clave. Fíjense, 5 de febrero. ¿Qué pasaba al día siguiente? El 6 de febrero ocurría que la revista ¿Qué pasa? Destapaba esto por medio de una investigación, un reportaje llamado Un negocio Cabal.
los dueños de Cabal sabían que venía esta publicación, porque habían sido contactados por la revista para tener su versión de los hechos. Quien no lo sabía era Hugo Silva. Cabal presiona, apura y logra que el contrato se firme por los 9.500 millones de pesos apenas horas antes de que el reportaje de ¿Qué pasa? Aparezca. Una vez aparecido el reportaje, se genera un escándalo en el mundo político. Una semana después, Sebastián Dávalos renuncia a su cargo en la dirección socioeconómica de la dirección sociocultural, de la presidencia, y luego es la propia presidenta Michelle Bachelet la que tiene que dar sus explicaciones. Que no me queda más que pedir humildemente perdón por este amargo momento. Entiendo además que esto para algunos podría no ser suficiente. Es debido a lo anterior que he decidido dar un paso al costado y renunciar a mi cargo de director sociocultural de la presidencia. Para mí, como madre y presidenta, ha sido momentos difíciles y dolorosos, pero que también quiero enfrentarlos con ustedes con claridad y con decisión. Mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció a la dirección sociocultural de la presidencia. Yo no tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburga por la prensa. Ahí está la frase de la presidenta Bachelet, que ha sido muy criticada en las semanas siguientes. El 16 de febrero se presenta una acción judicial por parte de Renovación Nacional y la UDI y comienza la investigación del fiscal Luis Toledo. Una de las medidas que toma el fiscal es incautar los elementos personales desde la ex oficina de Sebastián Dávalos en La Moneda. Recibimos por ello, bajo cadena de custodia, con personal del OS9 de Carabineros, el computador, el teléfono personal y también los correos electrónicos entrantes y salientes y también los eliminados que él tenía. El 28 de febrero es el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien también se querella, esta vez por ser involucrado mediante un mail falso en esta situación. Claramente una bajeza de un mail falso, de un mail burdo, de un mail de una dirección que no existe, y no quiero a partir de ello generar las intenciones, sino que decirles que he presentado la denuncia ante el Ministerio Público durante esta semana, inmediatamente he llegado a vacaciones. Y para cerrar todas estas indagaciones, el 9 de marzo, Hugo Silva, quien le recompró los terrenos a Cabal a un mayor precio, también interpone una querella por estafa contra los representantes de Cabal. ¿Lo estafaron o no, don Hugo? Sí. ¿Fue engañado para realizar el negocio, don Hugo? Sí, fue. Cabal es el vehículo utilizado por los querellados para fraguar el delito. Tenemos entonces la investigación de la Fiscalía, tenemos la querella por estafa y también la arista laboral, porque Bustos presenta una demanda laboral y en el marco del juicio por esta arista, el 6 de abril hace una nueva revelación. Dice que la reunión, la presencia de Sebastián Dávalos en la reunión fue pedida por Andrónico Luksic. Yo la reunión la estaba pidiendo para Mauricio Valero y la señora Natalia Compañón. ¿Y por qué se explica que apareció Dávalos entonces? Porque el señor Luksic a la secretaria le dijo que él prefería que fuera su esposo. Esto es respondido por un comunicado por parte de Andrónico Luksic, quien desmiente lo dicho por Bustos. Dice lo siguiente el comunicado del principal controlador del Banco de Chile. Contrariamente a lo que el señor Bustos ha afirmado, yo no solicité la presencia del señor Dávalos ni de ninguno de ellos en ese encuentro. Jamás me he comunicado con ni me he reunido con la presidenta para tratar una cuestión vinculada a Cabal, sus socios o ejecutivos. Ese mismo día, en la lista penal del caso Victorino Arrepol, fue a declarar a la Fiscalía de O'Higgins y su declaración es contrastada con la de Natalia Compañón, quien va 3 días después. En esa declaración aparecen los nombres de 2 operadores vinculados a la UDI, quienes recibirían el 50% de las utilidades del negocio. El asunto es así, el fiscal le pregunta a Natalia Compañón, quien dice que Juan Díaz y Patricio Cordero van a recibir el 50% del negocio, el fiscal le pregunta si sabía que, de acuerdo a la declaración de Victorino Arrepol, parte de ese dinero también podría ir a Iván Moreira y Pablo Longueira. Natalia Compañón dice que no tenía la menor idea de eso. Pero ese es el vínculo. Arrepol es quien nombra a Longueira y Moreira ante la Fiscalía y el fiscal entonces se lo pregunta a Natalia Compañón en conexión con los otros 2 operadores de la UDI. Después de declarar ante la Fiscalía, Natalia Compañón da su primera entrevista al diario La Segunda.
Me gustaría aprovechar esta entrevista para pedir disculpas a todos y, repito, a todos quienes directa o indirectamente han sido dañados por este proceso. A mi familia, a mis amigos y especialmente a mi suegra, la presidenta de la República, pues ella nunca supo nada, ella no sabía. Nunca yo he informado de mis negocios ni de mis cosas porque lo he hecho de manera profesional e independiente. 3 días después llegaba a declarar el marido de Natalia Compañón, el hijo de la presidenta Sebastián Dávalos. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en ese momento, con cierta controversia porque él llegó en un vehículo fiscal. Hubo un operativo bastante amplio de seguridad para evitar incidentes como los que ocurrieron en la visita de Natalia Compañón. Declaró Dávalos durante 4 horas. Y este viernes, en el último desarrollo del caso, Pablo Longueira concurrió a declarar voluntariamente ante la Fiscalía. Pablo Longueira solicitó al fiscal regional venir a declarar. Es una declaración voluntaria como testigo, a objeto de precisar lo mismo que hemos declarado públicamente, en orden a que él no tiene ninguna vinculación con este negocio ni con las personas involucradas en él. Perfecto, en su calidad de testigo, voluntario, ¿él estuvo cuánto rato conversando? ¿Qué temas? Es que la verdad que ni siquiera es testigo, porque como no tiene conocimiento ni del negocio ni de las personas en él involucradas, la verdad que es poco lo que pudo aportar, pero queríamos que se hiciera esta declaración a objeto de despejar absolutamente este tema. Don Pablo, ¿él está tranquilo por esta situación? Bueno, precisamente desmentir las versiones que lo podrían haber vincular con este caso. Bueno, esa es la compleja cronología de este caso. ¿Les quedó más claro? ¿No todavía? Bueno, vamos a hacer un segundo intento, pero ahora con la colaboración de Macarena Morales, con quien vamos a intentar explicar el mapa de relaciones que hay aquí. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, buenas noches, Daniel. Claro, porque son muchos los involucrados en esta historia, así que vamos a tratar en un solo esquema de dejar clara cuál es la participación de cada uno de los involucrados en este llamado caso Cabal. Partimos de inmediato con Patricio Wissner. Vamos a marcar para que usted también pueda tener ahí el verde, acá. El verde, ahí está, tener la relevancia de quién es Patricio Wissner. Él era el propietario de estas 44 hectáreas. Tuvo problemas económicos, para lo mismo tuvo que vender estas hectáreas. Contactan y realizan la venta a través del síndico de Quebra, Germán Chadwick. ¿Quién lo ayuda a vender estos terrenos en Machalí? Es Juan Díaz. Juan Díaz, ya sabemos que es ex dirigente de la UDI, y él ayuda a vender estos terrenos en Machalí y hace un contacto con Mauricio Valero, tú ya lo explicabas bien, socio en 50% de Cabal. Esa es la primera relación que podemos hacer. Patricio Cordero, también miembro de la UDI, también contacta a Mauricio Valero para poder contarle un poco de este proyecto. Ya vamos a ver también otra vinculación ahí. Y hay un primer dato relevante, que según la versión de Natalia Compañón, el 50% de la utilidad iría para ellos. 50% va acá, a ellos. Y el otro 50% entonces iría para Cabal. Hay un primer dato importante de cómo se distribuirían. En el fondo, por traer el negocio desde el síndico, Díaz y Cordero, solamente por eso se llevarían, de acuerdo a la versión de Compañón, la mitad de las ganancias. Exactamente, dato que conocimos también hace pocos instantes. Seguimos haciendo vinculaciones para que a usted le pueda quedar claro. Wissner, que es el primer eslabón de nuestra cadena, porque era el propietario de los terrenos, tiene una sobrina que se llama Cynthia Ross Wissner. Es muy importante esta arquitecta, porque esta arquitecta tiene una doble militancia. ¿Cuáles son sus dos militancias? Se las decimos de inmediato. Ella, Cynthia Ross, presta trabajos a la Municipalidad de Machalí, por eso es que lo destacamos ahí, específicamente en la Dirección de Obras Municipales. Pero además, ella, Cynthia Ross, realiza un informe de tasación de estos terrenos en Machalí, en la cual ella da cuenta de la densidad poblacional y también del posible cambio de uso de suelo, lo que hacía sin duda atractivo este negocio. Hay una vinculación importante y la vamos a hacer desde acá, porque este informe de tasación a través de Patricio Cordero llega a Cabal. Y Jorge Silva, que es la otra persona que aparece ahí. Jorge Silva, muy importante también, es exdirector de obras de la municipalidad, y él toma contacto con Mauricio Valero a través de correos electrónicos donde se le consulta, de acuerdo a la información que tenemos, respecto, vamos a hacer la vinculación, Jorge Silva con Mauricio Valero, respecto de la densidad poblacional de estos 3 predios, de estas 44 hectáreas, los terrenos en Machalí. Aquí tenemos entonces el primer esquema, es decir, cómo Cabal se entera de que este negocio era efectivamente atractivo, y lo que hacía sin duda atractivo el negocio era la posibilidad del cambio de uso de suelo.
de rural a urbano. El punto era poder comprar los terrenos, para eso se necesitaba un crédito y por lo tanto Cabal empieza a tratar de contactar y de conseguir un crédito bancario, algo bastante difícil de conseguir considerando que era una empresa muy pequeña que estaba pidiendo un crédito gigantesco. Exactamente, por lo tanto hay una segunda parte de esta historia de cómo conseguir los recursos para comprarlo, porque tú bien contabas, esto era una pyme bastante chiquitita con poco flujo de capital. Hay una persona que es clave en esto y lo sabemos, y es Sebastián Dávalos Bachelet. Es clave porque finalmente a través de él es donde llega esta bomba al Palacio de la Moneda y que impacta directamente a la imagen de la presidenta de la República. Por eso es que es imposible no vincularlo con la historia de Cabal. Ya sabemos que está casado con Natalia Compañón y además él tenía un cargo en esta empresa, en esta pyme, como tú has nombrado, que es Cabal. Te invito, Daniel, y a todos ustedes sí, que nos acompañen. Solamente claro, sí, él era gerente de proyectos en Cabal, lo que es relevante. Y claro, y además Sebastián Dávalos ya era una persona que era controvertida, ya era una persona que había tenido polémicas en su actuación pública. Exacto, porque no es la primera vez que aparece Sebastián Dávalos en los medios. Te invito a ti, Daniel, y a todos los que nos acompañan a conocer parte de la historia de Sebastián Dávalos Bachelet. El caso Cabal cala hondo en el Palacio de la Moneda. Atacó el capital más fuerte con el que contaba el Ejecutivo, la credibilidad de la presidenta. Y es que el bullado caso tiene como uno de los protagonistas nada menos que al primogénito de la mandataria, Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet. Esta no es la primera vez que su nombre despierta alguna suspicacia. Ya había ocurrido el 21 de diciembre del año 2012. La prensa esperaba a la entonces directora de ONU Mujeres fuera de su casa en la comuna de La Reina, cuando aparece Sebastián Dávalos en un Lexus de asientos de cuero blanco, avaluado en 28 millones de pesos. Días después, una investigación periodística daba cuenta que el Lexus descapotable y otros 3 autos más de la misma marca pertenecían a la sociedad de su esposa, Natalia Compañón, y a su socio, Mauricio Valero. Era la primera vez que públicamente sonaba Cabal Limitada. Tanto escalaron las dudas que el director de Radio Bio Bio, Tomás Mochati, pidió al Servicio de Impuestos Internos que investigara la posible evasión tributaria en la compra de estos vehículos, ante la cual el hijo de la presidenta presentó una querella por injurias en su contra, acción que fue retirada. Sebastián Dávalos Bachelet, cientista político de la Universidad Central, trabajó como asistente de la Unidad Asia de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Direcon. Ahí formó parte del equipo negociador del TLC con Japón en la misma fecha, en la cual su señora, Natalia Compañón, constituyó con el académico de origen taiwanés Yun So Lee la Sociedad Comercial, Inversión y Consultorías Asian Pacific Brokers, la cual realizaba asesorías a empresarios chinos. Dávalos fue trasladado como asistente al departamento de la Organización Mundial de Comercio de Direcon y ahí se mantuvo hasta mediados del 2012, fecha en la cual renunció para dedicarse al mundo privado. Los negocios de Dávalos iban un poco más allá. Junto a su esposa participan desde hace años en varias sociedades comerciales que tienen entre sus giros la asesoría y representación de empresas nacionales y extranjeras. Una de las sociedades cercanas a Dávalos es la exportadora de Gestión Cabal Limitada, formada el 3 de febrero del año 2012 entre Natalia Compañón y Mauricio Valero, la misma sociedad que gestionaría la polémica compra-venta de los terrenos en Machalí. La misma sociedad que ha llevado a la presidenta a su nivel más bajo de credibilidad. Es este mismo escándalo que obligó al primogénito de la mandataria a renunciar al trabajo que, según él mismo, más le había gustado desempeñar, ser director sociocultural del Palacio de la Moneda, cargo que ejerció ad honorem. Este cargo lo ocupó desde que Michelle Bachelet volvió a Palacio hasta febrero de este año, cuando se hizo público el millonario negocio de Cabal. Un cargo que además Sebastián Dávalos se había ofrecido para él. Le había pedido a su mamá que lo designara en ese cargo de director sociocultural entonces de la presidencia. Explicado el tema de Dávalos, quedamos entonces en que está este negocio, pero ahora hay que buscar el financiamiento. ¿Cómo lo hace Cabal para intentar buscar Ya saben que el negocio es atractivo, por lo tanto necesitan los recursos para poder materializarlo. Aparece, tú ya bien lo decías ahí, Victorino Arrepol, asesor clave, asesor de Mauricio Valero. Se pone en contacto con 2 hombres muy importantes también, el abogado Javier Levín y Sergio Bustos, que sabemos ya es el hombre que tira el mantel, pues, que permite que finalmente este cargo sea público. Y de acuerdo a lo que tú también bien indicabas, Sergio Bustos, de acuerdo a su versión, es el hombre que se pone en contacto con el vicepresidente del Banco de Chile, principal accionista, Andrónico Luxich. De acuerdo a su versión, es él quien, a través de su secretaria, habría gestionado este millonario crédito. En un proceso que es bien largo, porque primero se intenta hacer un contacto por acá, por este otro lado, con Wilfredo Valdés,
que es quien intenta hacer un contacto con el Banco Santander. Exacto. Víctor, ahí vamos a ver a Wilfredo Valdés. Tiramos una línea, ya no nos quedan líneas, pero tiramos como para acá, por ejemplo. Claro. De hecho, este hombre aparece, es el tasador de los terrenos, es el tasador para, a través de esta empresa, entregar el informe al Banco Santander, quien finalmente no presta los dineros a cabal. Claro, una vez que el Banco Santander entonces no los presta, se buscan otros esfuerzos, se busca el Banco de Chile, no hay éxito, pero finalmente Bustos logra contactar entonces esta reunión con Andrónico Luksic. Exactamente. Vamos a conocer un poco más de la historia de Andrónico Luksic, ¿te parece? Un poco más de su historia, de sus negocios y por qué también ha hecho noticia. Queremos dar una donación de 750 millones de pesos. Donaciones millonarias a lo largo de su historia, reflejo del poder económico de uno de los grandes empresarios de nuestro país, que abarca servicios financieros, industriales, manufactureros, navieros y mineros. Es Andrónico Luksic Craig, heredero de los negocios de su padre, un grupo económico que hoy alcanza los 13.300 millones de dólares. A pesar de su tradicional bajo perfil, ha estado involucrado en casos controvertidos, como el que en el 2001 protagonizó la empresa Luchetti, de la cual era principal accionista. Ese año se dieron a conocer videos en los que se mostraba una reunión concretada en 1998 entre los ejecutivos de Luchetti y Vladimiro Montesinos, ex asesor del entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, con el objetivo de pedir ayuda para resolver una disputa legal con la Municipalidad de Lima, que no permitía instalar una fábrica en el lugar. Así se inicia un juicio por tráfico de influencias contra Luksic y sus ejecutivos. El caso fue prescrito en el 2006. 4 años después, CIPER dio a conocer información filtrada por Wikileaks que revelaban las críticas del empresario contra el gobierno de Michelle Bachelet por su pasividad frente a la demanda interpuesta por Alan García ante la Haya. ¿La empresa hizo alguna donación a alguna de las candidaturas? No tengo idea, no sé. Gracias. Chao. Reacio a hablar sobre política, pero conocido financista de campañas electorales, a través de sus diferentes sociedades aporta grandes sumas de dinero. Solo en el 2013, el brazo minero del grupo que lidera entregó 2,3 millones de dólares para elecciones parlamentarias y presidenciales. Varios capítulos lo han ligado de una u otra manera con la nueva mayoría. El año 2000 fue criticado tras recibir un préstamo de 120 millones de dólares por parte del socialista Jaime Esteves, en ese entonces presidente del Banco Estado. 10 años más tarde, integró a 2 actuales ministros de Michelle Bachelet en el directorio de Canal 13, Alberto Arenas y Nicolás Eizaguirre. Hoy es de alguna manera vinculado con la presidenta de Chile por el crédito otorgado a la sociedad de su nuera por parte del Banco de Chile, del cual es vicepresidente ejecutivo. Natalia Compañón no solo se reunió con Luksic para solicitar el préstamo, sino que luego del encuentro realizó diversas asesorías a la CCU. Obviamente yo nunca supe de esa reunión, no tuve que ver con la reunión, no pedí la reunión, nunca hablé con Luksic desde que yo volví a Chile, que volví en marzo del 2013. Nunca lo vi ni hablé con él hasta noviembre del año pasado, siendo presidenta, en torno a PEC. Sin embargo, una fotografía publicada en un portal del gobierno muestra a Michelle Bachelet y Andrónico Luksic participando juntos de un encuentro de la PEC en mayo del 2014. Un error en las fechas que ha endurecido aún más los cuestionamientos en torno a la figura de la presidenta. Caso que ha decantado en una crisis de credibilidad debido a la relación entre la política y los grandes empresarios. Ahí estaba parte de la historia de las principales controversias en que estaba involucrado Andrónico Luksic. Recordemos que es el mayor grupo empresarial de Chile, el con la mayor fortuna, el de los Luksic Maca. Y es interesante lo que se mencionaba también en la nota, que aparte de este crédito, luego se establece una relación entre Natalia Compañón y Andrónico Luksic. Compañón es invitada a reuniones en la gerencia general de Quiñenco. Luksic va a presentarla al gerente de la CCU, otra de sus empresas, donde luego se contratan una serie de servicios a una empresa que la propia Natalia Compañón recomienda. Hay un desayuno incluso de Natalia Compañón en la casa de Andrónico Luksic, o sea, se genera una relación de una especie de asesoría que va mucho más allá de sencillamente este crédito. Exactamente, pero bueno, ya habíamos comentado lo atractivo que era este crédito y las personas involucradas en el mismo, y finalmente cómo Cabal logra conseguir el millonario crédito para este negocio. Ellos gestionan la venta, tú también bien lo decías, y es Hugo Silva,
el hombre en el cual decide invertir en estos terrenos de Machalí y finalmente él compra estos terrenos, pero él también presenta una acción porque él alega asimetría de información en la firma del contrato de compraventa. Se le ocurre un día antes de que se hiciera público este caso Cabal, por eso es que Hugo Silva también lleva a la justicia a Cabal. ¿Es complicado el caso? Es cosa de ver cómo quedó la pizarra nomás, Maca. Es muy Esperamos que complejo. hayan entendido un poco. Esperemos que hayamos ayudado un poco más. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches, Daniel. Vamos a hacer la primera pausa. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Intentábamos antes de la pausa explicar las complejidades de este caso. En lo que sí es muy claro entender es que ha tenido consecuencias políticas de enorme consecuencia, de enorme calado para la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a revisar aquello en cifras, ver cómo ha cambiado la percepción pública de la presidenta antes y después de Cabal. Partimos por lo más básico, su aprobación. En enero, según Adimar, tenía una aprobación del 44%. En la última encuesta de marzo, esa aprobación cae 13 puntos y llega al 31%. Ahí está la caída del 44 al 31% en apenas 2 meses en medio del escándalo por Cabal. Lo mismo lo vamos a ver con otra encuesta, con la encuesta de Plaza Pública CADEM. El 6 de febrero, antes de que estallara el caso, Bachelet tenía un 42% de aprobación. El 10 de abril, la última encuesta disponible, cae al 30%, del 42 al 30, 12 puntos de caída según la encuesta Plaza Pública CADEM. ¿Qué pasa con los principales atributos que se le reconocen a la presidenta según la opinión de los encuestados? Según Adimar, por ejemplo, el liderazgo. En enero, antes de Cabal, el 66% consideraba que la presidenta tenía liderazgo. En marzo, esta misma pregunta, la cifra cae al 54%. 12 puntos la caída en el ítem liderazgo. ¿Qué pasa con la confianza en la presidenta de la República? Lo vamos a revisar siempre según datos de la encuesta Adimar. En enero tenía el 53% de confianza. En marzo, esa cifra cae y queda solamente en el 41%. Nuevamente, 12 puntos de caída, del 53 al 41, esta vez en la confianza. Y en cuanto a su capacidad para resolver los principales problemas del país, en enero el 61% de los encuestados consideraban que la presidenta tenía esa capacidad. En marzo, después de Cabal, esa cifra cae al 53%, 8 puntos menos. Algunas demostraciones en número entonces de lo fuerte que ha pegado sobre la aprobación, sobre la adhesión, pero también sobre los principales atributos que se le reconocen a la presidenta Bachelet, lo ocurrido en este caso. Vamos a profundizar al respecto y para eso vamos a conversar ahora con el abogado de Sergio Bustos, un hombre, como hemos explicado ya, clave en este proceso. Rodrigo Lillo, abogado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches. Abogado, el próximo jueves se va a conocer la resolución de la arista laboral de esta demanda presentada por Sergio Bustos. En primer lugar, ¿por qué ustedes presentan esta demanda? Se presenta porque mi cliente desarrolló una serie de gestiones durante mucho tiempo tendiente a que se le cancelaran los emolumentos que tenía pendientes, así como el premio. Y una vez que este ya dio por agotadas todas estas gestiones, decidió naturalmente ejercer los derechos laborales que le corresponden. ¿Hay algún deseo de revancha o de venganza? No, jamás. Sí, esto está inspirado absolutamente en el deseo de cobrar las prestaciones laborales que se adeudan. No tiene ninguna otra connotación y prueba de eso simplemente es revisar el tenor de la demanda, que es una demanda absolutamente neutra en su relato, donde lo único que se reclama es el pago de lo adeudado. ¿Hay un deseo de Sergio Bustos de que esto, lo ocurrido, se hiciera público? No, ninguno. Ninguno. ¿Es un efecto no deseado entonces de su demanda? Ese es un efecto consecuencia de la investigación periodística, en donde la revista ¿Qué pasa?, revisando el portal del Poder Judicial, descubre la demanda que nosotros habíamos presentado. Y de ahí, bueno, todos ustedes ya lo conocen. ¿Sergio Bustos tenía algún tipo o tiene algún tipo de reparos a esta operación? ¿Considera que esta operación tiene algún tipo de irregularidad o que viola alguna norma ética, el negocio de Cabal? Desde lo que hemos conversado al respecto, la opinión que él tiene es que el crédito obtenido a través del Banco de Chile no contaba la empresa con los requisitos técnicos propios de la reglamentación de la banca para poder haberse obtenido en los términos en que terminó
consiguiéndose. ¿Y él estaba consciente en el momento que intentaba gestionar este crédito al Banco de Chile que la empresa no cumplía con las condiciones? En todos lados le decían que la empresa no cumplía con las condiciones. De hecho, recorrieron muchos bancos, si el Banco de Chile no fue el único banco donde se presentó este proyecto. En todas partes se les decía lo mismo. ¿Y qué hace él ante esta situación? Verse en una circunstancia que está gestionando algo que él sabe que por las características de la empresa no debería poder conseguir. Lo que hace es tratar de presentar junto con un equipo de personas que se formó para este efecto un proyecto donde el negocio mismo fuera el aval del crédito y no las espaldas económicas de la empresa. Y en ese negocio y en ese intento que hace Sergio Bustos de intentar conseguir este crédito, ¿qué tan importante era la figura de Natalia Compañón y qué tan importante era la figura de Sebastián Dávalos? Él manifiesta no haber conocido nunca a Natalia Compañón ni a Sebastián Dávalos en ningún momento. Toda su relación estuvo centrada con Victorino Arrepol, que era su jefe directo en la empresa, y también con Mauricio Valero. Todos los correos electrónicos que dan prueba de este vínculo laboral están intercambiados entre ellos. Y todas las gestiones que se le encomiendan a Sergio Bustos también se las encomienda o Mauricio Valero o Victorino Arrepol. Pero él obviamente sabía que Natalia Compañón sabía era obviamente de que era parte de la empresa la señora Natalia Compañón y quién era su marido, por supuesto. ¿Y él usa el hecho de que fuera Natalia Compañón y no cualquier persona, la dueña o una de las dueñas de Cabal, para intentar conseguir este crédito? Lo que él usó, desde lo que se conoce a partir de las declaraciones filtradas que presentó ante el Ministerio Público, ha declarado 2 veces, ¿cierto? Y estas declaraciones fueron reveladas esta semana, tenían carácter secretas, él no tenía copia de las declaraciones y en consecuencia recién se está conociendo el contenido de lo que él habría declarado al Ministerio Público y en esas declaraciones se dice, o más bien él relata al fiscal, que obtuvo una reunión en el Banco de Chile utilizando el nombre de la actual presidenta de la República. ¿Cómo exactamente hace eso para conseguir esa reunión? Sube al segundo piso, de acuerdo a este mismo relato que hace el fiscal. Como le digo, no hay copia, yo se lo he consultado verbalmente, me lo ha ratificado, que lo que está apareciendo en los diarios son o corresponden efectivamente a declaraciones que él prestó ante el Ministerio Público. Que en ese momento, y lo que declara es que en ese momento ya estando muy en el límite, porque estaba en el límite para poder concretar, él va personalmente, habla con la secretaria Andrónico Luksic y menciona a la presidenta. Tenían 2 límites, tenían 2 límites. Primer límite, tenían que poder sostener la opción de compra con el síndico. Primera cosa, para poder adquirir el predio. Y además necesitaban el dinero para adquirirlo. Eran 2 cosas a la vez por las que estaban corriendo. Entonces, en la premura, ¿cierto? Los tiempos ya eran inminentes, se acababa la opción de compra. Lo hizo subir al segundo piso, de acuerdo a lo que él relata al fiscal, y solicitar una reunión para los representantes legales de Cabal, pero a nombre de doña Michelle Bachelet. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué menciona o por qué dice que es a nombre de Michelle Bachelet? De acuerdo también al contenido de estas declaraciones, esto habría surgido en una conversación previa que tuvo con don Mauricio Valero y Victorino Arrepol, en la que se planteó esta idea de utilizar el nombre de la presidenta para poder facilitar el acceso a los niveles más altos del Banco de Chile. Y fue instruido en ese sentido para que él fuera a concretar esta reunión o esta solicitud en los términos que acabo de indicarle. Él da a entender, por lo tanto, que cuando pide la reunión, me refiero, él lo que da a entender es que la presidenta Bachelet, en ese momento candidata presidencial, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Claro, se desprende que está dando a entender eso. Eso no era verdad, sin embargo. No hasta donde nosotros sabemos. Y también él presume lo mismo, o sea, desde mi ángulo personal no, y de lo que le he consultado, la respuesta es la misma. O sea, para entenderlo claramente, él dice que viene a pedir una reunión a nombre de Michelle Bachelet, pero falta la verdad. No era cierto que Michelle Bachelet hubiera estado pidiendo esa reunión para su nuera. Todo indica que ella no sabe nada, efectivamente. Pero Sergio Bustos de todas maneras usa esta Así herramienta. lo solicitó. ¿Por qué lo hace? Porque se lo instruyeron. Era parte de lo que estaban haciendo y en esto de querer afanosamente conseguir este crédito, de poder tener la opción de compra, de poder financiarlo.
en esa desesperación fueron y lo hicieron de esa forma. ¿Y esa instrucción de usar el nombre de Michelle Bachelet, de decir que se venía a pedir una reunión en nombre de Michelle Bachelet, es una instrucción de la cual estaba al tanto Natalia Compañón? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, si no hubiera sido por utilizar ese argumento, ¿Sergio Bustos hubiera conseguido que efectivamente se lograra el crédito por parte del Banco de Chile? Se lo pregunto porque la demanda laboral se basa en que las gestiones de Bustos fueron importantes para el negocio. Pero da la impresión de que lo más importante aquí fue usar el nombre de Michelle Bachelet, ¿no? Es que son cosas distintas, porque el derecho a remuneración no tiene que ver con haber conseguido el crédito. Él trabajaba regular y diariamente para la empresa y eso le daba lugar a una prestación económica, a una remuneración. Y la remuneración estaba ganada, él trabajaba para la empresa efectivamente. Claro, pero había también un premio, un bono, ¿no? Efectivamente, había un premio asociado a la obtención del crédito. Era el estímulo que tenía no solo él, sino que todos los que estaban participando de esta operación. Todos tenían grandes premios asociados a la obtención del crédito en el Banco de Chile. ¿Y esos premios hacían que tal vez se ocupara cualquier argumento que hubiera a la mano para poder obtener el crédito? Es que aparentemente así se hizo. Un punto que ha generado mucha duda es cómo este negocio llega desde el síndico Herman Chadwick a Cabal. Sergio Bustos sabe exactamente por qué este contacto llega y este negocio llega finalmente a oídos de Cabal. Tiene pocos antecedentes al respecto porque él llega a la empresa una vez que este proyecto ya estaba en camino. De manera que hay ciertas referencias de oídas que pudo haber escuchado de que a través de don Juan Díaz se les presentó el negocio de los predios de Machalí que estaban a cargo del síndico a Cabal. Que ese habría sido el nexo, pero es algo que él escuchó referencialmente. Pero él no sabe por qué precisamente Juan Díaz contacta a Cabal para ofrecerle este negocio. No, la razón específica de por qué se habría escogido a Cabal, no. Considerando que, como sabemos, Juan Díaz es una persona vinculada a la UDI. Exactamente. No tiene no tiene conocimiento de las razones o de las motivaciones que hay detrás de eso. Abogado, ¿qué hay de cierto en el interés que habrían expresado Aguas Sustentables, una empresa mexicana, una vez que Cabal ya compró los terrenos, en ser la empresa que a su vez se los recomprara a Cabal? Yo lo que he tenido ocasión de conocer es un contrato de promesa anterior a la compra, en donde hay una oferta de parte de esta empresa Aguas Sustentables de capitales mexicanos de poder adquirir los predios de Machalí por un precio de 27.000 unidades de fomento, a condición de que estuviera normalizado el cambio de uso de suelo. Y entiendo, por lo que he podido ver en medios, que definitivamente esa opción se desechó por parte de Aguas Sustentables. Abogado, ¿qué espera de la sentencia en el ámbito laboral que va a aparecer el próximo jueves? En la audiencia preparatoria, una de las partes fundamentales que tiene que hacer el juez es fijar los hechos no controvertidos. Uno de esos hechos no controvertidos fijados por el tribunal y no discutidos por la contraparte es que don Sergio Bustos trabajó o prestó servicios para Cabal desde mayo de 2013 a lo menos hasta enero de 2014. Son 9 meses que el tribunal ya situó como una base o como un piso probatorio que nosotros tenemos para sustentar el éxito que esperamos que tenga esta demanda. A partir de este dato fundamental, el tribunal tiene que calificar ahora si estos 9 meses mínimo o base de prestación de servicios tienen naturaleza laboral o civil, que es lo que se postula de contrario. Para eso nosotros acompañamos una serie de antecedentes que dan cuenta de todos los elementos típicos que van definiendo la relación laboral: subordinación, dependencia, el brindarle medios materiales como alojamiento en hoteles, alimentación, arrendamiento de vehículos, por cierto pagos también, aunque fueran parciales pero pagos, y todo el apoyo que él necesitaba para conseguir el crédito, que era la misión o el trabajo que estaba desempeñando, así como también el hecho de que recibía fondos a rendir, dinero para gastos de representación, reuniones, dinero que pedía habitualmente y a la vez, a la par, lo rendía, daba cuenta de los gastos que efectuaba, recibía instrucciones, solicitudes, peticiones de parte de sus empleadores, tanto de Mauricio Valero como de Victorino Arrepol. Sobre la base de estos antecedentes es que nosotros esperamos que pueda reconocerse, ¿cierto?, el carácter laboral de estos servicios prestados.
Rodrigo Lillo, abogado de Sergio Bustos, gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar de uno de los temas de fondo que aparecen cuando hablamos de Cabal, la especulación inmobiliaria en Chile. Esto a la vuelta de comerciales. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Especulación inmobiliaria. ¿Cuál era la idea del proyecto de Machalí? ¿Qué es lo que hay allí y qué es lo que podría haber habido de concretarse este negocio? Este es un mapa del lugar. Estamos hablando, por cierto, de la región de O'Higgins. Ahí está ubicado Machalí, en la región de O'Higgins, cerca de Rancagua. Estos son los terrenos, los que están aquí marcados en rojo, aledaños a la carretera del Cobre, que es la que une Rancagua con la mina El Teniente, una carretera que además está previsto que se expanda, por lo tanto un lugar de gran circulación y que permite convertirlo en una especie de ciudad dormitorio de Rancagua, que es lo que ha ocurrido con Machalí en los últimos tiempos. Se trata de 3 fundos: Santa Elena, que tiene 4 hectáreas, Santa Cecilia, de 18 hectáreas, los 3 marcados en rojo, y San Diego, de 21,9 hectáreas. En total, 44,3 hectáreas de terreno. ¿Qué hay ahí en este momento? Es básicamente terreno de uso agrícola, salvo una pequeña parte, que es un terreno considerado como de uso urbano, pero la gran mayoría de este sector, más de 40 hectáreas, son solamente de uso agrícola. Si se cambiaba el uso de terrenos, había todo un plan armado para construir un hotel de 6.000 metros cuadrados, también construir un mall y además casas de FL2 de cerca de 370 metros cuadrados. Todo esto iba a poder hacerse entonces en este terreno, pero el requisito era el cambio del uso de suelo, que iba a convertir sencillamente terrenos agrícolas de un valor bastante bajo en terrenos urbanos capaces de sostener hoteles, malls y también viviendas debido a su privilegiada ubicación. Lo que está de fondo, claro, es la especulación en el uso de los suelos y la especulación inmobiliaria, y de ese tema queremos conversar con nuestro entrevistado Miguel Launer, arquitecto, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Señor Launer, gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches. Cuando hablamos de especulación urbana con el uso de suelos o de especulación inmobiliaria, ¿de qué hablamos específicamente? Bueno, estamos hablando del negocio más lucrativo que existe hoy en Chile. Hay un arquitecto, Paulo Trivelli, que registra trimestralmente los cambios que ha tenido el valor del suelo según los avisos económicos publicados en el Mercurio. Paulo determinó que el valor promedio del suelo urbano entre 1982 y 2012, es decir, en el lapso de 20 años, subió de 0,64 UF el metro cuadrado a 7 UF el metro cuadrado. Esto quiere decir un incremento del 1000%. Dime tú si hay alguna actividad productiva o de servicio en este país que haya generado una rentabilidad de esta magnitud. Ahora, alguien que hace un negocio, por ejemplo, compra un terreno y luego por la evolución de la ciudad, ese terreno va subiendo de precio, uno puede decir, bueno, tuvo buen ojo, hizo un buen negocio. ¿Cuándo eso se convierte en algo que puede ser considerado reprobable por ser especulación? No, es que eso es un análisis que no es correcto. El suelo, por naturaleza, el suelo urbano, tiene una función social. Eso es inevitable, porque yo haga lo que haga en un determinado lugar, tengo un impacto en todo el conjunto del territorio en el cual estoy emplazado. En consecuencia, puede que se considere legítimo, pero los cambios de valores del suelo provienen fundamentalmente de las inversiones que hace el Estado, normalmente que construye autopistas, proyecta nuevas líneas del metro o cambia las disposiciones de los instrumentos de planificación, es decir, cambia el uso del suelo de agrícola a urbano o aumenta la densidad, etc. Todo eso hace que aumente el valor del suelo. Pero eso no es porque el propietario haya hecho nada, absolutamente nada. Es ajeno a él. En consecuencia, la plusvalía que esto genera, lo que no tiene sentido es que quede capturada solamente
por el inversionista y no por el conjunto de la sociedad. Veamos el ejemplo de los cambios de uso de suelo, por ejemplo, de los cambios de los planes reguladores, que en Santiago se han producido varios en los últimos años. ¿Qué efectos tienen en la práctica esos cambios? Son muy significativos. Usted va a decir lo siguiente: los planos reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso fueron aprobados durante el periodo del presidente Piñera, uno el 2012, Valparaíso, y 2013 el de Santiago. En virtud de los cambios de estos planos reguladores, se incorporaron como suelos urbanos 30.000 hectáreas, 20.000 en Valparaíso y 10.000 nuevas hectáreas en Santiago, bajo la presión de las grandes inmobiliarias y de la Cámara Chilena de la Construcción, con el pretexto de que no hay suelos urbanos disponibles en Santiago, se presionó con el objeto de lograr la ampliación del radio urbano en 30.000 hectáreas, que naturalmente, en su gran mayoría, en el caso de Santiago, están adquiridas por las grandes empresas inmobiliarias o el capital financiero. El señor Luxich, a través de CCU, tiene dinero, terrenos adquiridos aquí en Santiago. Pérez Lloma, lo mismo, el Grupo Hurtado, Vicuña, FFB, Fernando León, etc. Y es el negocio de adquirir esos suelos, dejarlos en engorda, como se llama, hasta que una vez que se hace la inversión, obtienen una plusvalía sin que ellos hayan hecho absolutamente nada, porque el incremento se produce por las obras que el Estado en general, las vías, nuevas vías que conectan, o el cambio en los instrumentos de planificación que le permite una densidad mayor, o sea, sacarle más partido. En el caso de un terreno que se compra siendo terreno agrícola, aledaño a una gran ciudad, pensemos en Santiago, Valparaíso, tenemos también el caso de Rancagua, y luego ese terreno se convierte en urbano por un cambio en el plan regulador, ¿cuánto cambia el valor de ese terreno? Es un valor subjetivo, pero normalmente de lo que estamos hablando son terrenos que fueron adquiridos a un valor habitualmente inferior a una UF el metro cuadrado. Y una vez que se planifica, se proyecta algo sobre ello, el valor del suelo puede fácilmente cargar 6, 7, 8 UF el metro cuadrado, es decir, una utilidad monstruosa. Ahora, ¿el mercado no debería haber internalizado ya que si hay terrenos agrícolas cerca de la ciudad, es muy probable que en algún momento, sea por cambios del plan regulador o sea por la construcción de nuevas carreteras, esos terrenos van a subir de precio y por lo tanto esos terrenos ya deberían ser un poco más caros, pensando en que a futuro su precio va a subir mucho? ¿No es como opera el mercado finalmente previendo este tipo de situaciones? Sí, pero es que en la mayoría de los países del mundo eso está regulado. En primer lugar, hay países que en cuanto se acuerda una modificación o un estudio del plano regulador, automáticamente, junto con el anuncio, quedan congelados los valores de los suelos de todo el territorio comprometido. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo también muy habitual, generalizado en los países de Europa, en gran parte de los países de América Latina, también en los Estados Unidos, consiste en que la plusvalía que genera estos cambios de destino del suelo o el aumento de las densidades es compartido entre los propietarios y el Estado, es decir, el Estado cobra, ya sea a beneficio municipal o para el propio Estado, un tributo por concepto de este cambio, esta plusvalía. La plusvalía no es capturada exclusivamente por el propietario del suelo, lo que es absolutamente legítimo porque el cambio de valores lo ha generado no el propietario del terreno, sino la acción que realiza el conjunto de la sociedad representada por el Estado. Estamos pensando, por ejemplo, en grandes empresas que son dueños de grandes paños de terreno, pero pensemos en el otro extremo, una familia humilde en Chile cuya propiedad es su casa. En Chile hay muchas familias humildes que son propietarias de sus casas. Su casa es su gran propiedad, esa casa va subiendo en su plusvalía probablemente porque su barrio va mejorando, porque probablemente hay nuevas obras públicas que se construyen en torno a él, porque se densifica. ¿Esa familia también debería compartir parte de la plusvalía que se produce por ese terreno? ¿O esa casa o ese departamento que tienen? Pero eso tiene que compartirlo en la medida que esa persona haga alguna inversión.
haga una venta de su propiedad. Por supuesto que si vende la propiedad, naturalmente tiene que compartirla, porque el aumento de la propiedad del suelo no provino de su propia acción, sino de la acción del Estado. En consecuencia, con toda legitimidad, tiene que pagar algún tributo. Así sea un impuesto que también afectaría probablemente a algunas familias de escasos recursos en Chile, un impuesto de ese tipo. Puede ser, sí. Aunque la legislación puede naturalmente discriminar en el caso de que se trate de familias de escasos recursos, de terrenos realmente de escaso valor, puede haber una tasa que defina de aquí para arriba, de aquí para abajo, no. Uno siempre se pregunta, en los casos especialmente del cambio del uso de suelo, ¿qué tanto de información privilegiada o qué tanto de influencia hay en las decisiones que se toman? ¿Cómo es este proceso en Chile comparado con otros países? ¿Es transparente? ¿Es libre de presiones y de influencias? No. Las influencias son inevitables. Es decir, hoy día la ejecución de un plano regulador, sus modificaciones, está estrictamente normado. Hay todo un proceso en el cual hay un conjunto de lo que se llama reuniones participativas, en la cual los autores del plano, de las modificaciones del plano regulador, están obligados a presentar en diversas etapas del desarrollo a los concejales, al alcalde, a las autoridades, son públicas, cualquiera puede asistir. Presentan los avances del plano regulador. En consecuencia, está en general, en Chile al menos, relativamente transparente los cambios que se están experimentando. Yo en este caso de Cabal no creo francamente que haya tráfico de influencia, porque era de público conocimiento que se estaba estudiando modificaciones al plano regulador, la empresa a cargo de los estudios había hecho sus presentaciones que eran públicas y todo el mundo tenía conocimiento. Miguel Launer, arquitecto. Yo te pongo ahora, mira, un ejemplo en este momento, que es bien importante. Penta, curiosamente Penta, tiene en este momento en La Serena un desarrollo inmobiliario de gran magnitud. Son 500 hectáreas situadas al norte del faro del río Elqui, con 7 kilómetros de playa y a sus espaldas la carretera Ruta 5 Norte. Bueno, estos terrenos los adquirió Penta, no sé con cuántos años, pero un número importante de años, y ya tiene realizado una importante cantidad de edificios, casas, etc. El 2010, a raíz del tsunami, los terremotos que tuvimos en este país, se incorporó a la Ordenanza General de Construcciones el tsunami como un factor de riesgo que, aunque parezca increíble, no obstante la historia milenaria de maremotos que nosotros hemos tenido, no existía en la ordenanza, se incorporó. En consecuencia, los arquitectos que están en este momento encargados del estudio de modificación del plano regulador de La Serena han debido incorporar la zona de riesgo que el SHOA estableció en esa zona, lo cual ha generado naturalmente una protesta de Penta significativa porque según ellos les cambiaron las reglas del juego de cuando adquirieron los terrenos. Señor Launer, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Buenas noches. Muy bien. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en Viaje al Centro de la Noticia. Nos encontramos la próxima semana.